Bueno, continuamos. Comparto con ustedes la pantalla nuevamente. ¿Sí? Vamos a ver. Ya. Ahí se le visualiza, ¿no, señores y señoritas estudiantes? Ya. Así lo hacemos un poquito en receso al momento que se acabe el tiempito. Yo siempre hasta que les habilite nuevamente el link, descansamos un poco. ¿Sí? Yo sé que hasta las 8:30 es un poquito cansado, vienen algunos de los trabajos, pero vamos poco a poco haciendo el ejemplo. Ya vamos a empezar a trabajar en Excel. Ahí van a ver que se les va el tiempo también, pues. Bueno, continuamos. Habíamos colocado también que este tipo de estadística se puede hacer su aplicación en el campo de la psicología, en el campo de la geología, la sociología, ¿no? En estos campos también es grandemente aplicado. Ustedes verán que aquellos que lleven estadística, ustedes ven que tenemos un departamento en el ITCA que maneja esto de la parte psicológica, de la parte de orientación que le llamamos vocacional, ¿no? Entonces ahí tienen un índice de estudiantes que tienen posiblemente problemas de tipo psicológico, ¿no? Entonces hay algunos elementos que también ayudan a esto, ¿no? A manejar una empresa o un negocio, ¿ya? Tenemos en el campo de tipo turístico, ¿sí? Vemos afluencia de turistas nacionales, internacionales, entonces también debe haber una estadística, por eso también se lo aplicaría. En el campo de la educación, grandemente ocupado. Por ejemplo, yo al final que termine ya mi parcial 1, tengo que sacar una estadística de qué estudiantes posiblemente tienen problemas de aprendizaje, no cumplieron tareas, ¿sí? Aquellos que están posiblemente o son buenos estudiantes, hay que incentivarles y motivarles. A los que están un poquito flojos, hay que tratar de darles la mano con algún tipo de trabajo, ¿no? Para que recuperen su nota. Entonces, ahí tenemos que sacar una estadística, el promedio de estudiantes que están con una calificación, posiblemente que está entre, hablemos, notas bajas, menos de 7, igual a 7, mayor a 7, ¿no es cierto? No, pues sacamos una estadística en el campo de la educación. Entonces, estos son elementos que me ayudan, justamente, o van a ayudar en varias disciplinas, ¿no? De la estadística aplicada. Vamos a ver aquí una clasificación de la estadística. Aquí nosotros encontramos dos tipos de estadísticas comúnmente manejadas. La una se llama estadística descriptiva y la otra de tipo inferencial, ¿no? Vamos a ver en este nivel la estadística descriptiva con ustedes. Vamos a ver que aquí vamos a hacerle describir el hecho fenómeno utilizando herramientas de las técnicas de la metodología de la investigación. Por eso hablemos, consiste en reunir, presentar y resumir datos recogidos mediante técnicas de investigación científica, con el fin de presentar en cuadros, tablas, que ofrecen una información clara y de fácil comprensión. Este va a ser la aplicación de la estadística descriptiva. No vamos a hacerlo muy complejo. Por ejemplo, datos de un censo, total de habitantes por sexo, edad, etcétera. Entonces, este puede ser parte de la estadística descriptiva. Yo mandaré, por ejemplo, un trabajo que ustedes lo apliquen, ¿no? Aplicando un caso de estudio en el mismo ITCA, ¿no? Y ustedes simplemente utilizando una técnica y un instrumento me van a obtener cierto tipo de información. Por el momento, voy a trabajar en esta estadística. La estadística de tipo inferencial. En cambio, esta estadística es un poquito más compleja, pero tomando en cuenta que los datos de la estadística descriptiva. Aquí vamos a hacer inferencias, vamos a hacer comparaciones, vamos a hacer, posiblemente establecer niveles de sesgo, niveles de desviaciones que tendrán. Entonces, voy a trabajar con esto, es más compleja, decía, utilizada en el cálculo de las probabilidades. Es para establecer provisiones, conclusiones aplicables en un futuro, basadas en datos actuales. Aquí se utiliza mucho las empresas que aplican presupuestos, proyecciones, entonces lo aplican la estadística de tipo inferencial. Ejemplo, el número de habitantes que tendrán en Ecuador en el año 2025, por ejemplo. Hablamos de una proyección al 2025.
¿Qué estadística tengo que utilizar? La inferencial. Aquí vemos abajito también está en forma, hablemos resumida, la una descriptiva recolecta datos, agrupa, presenta, analiza e interpreta datos obtenidos de una población. Y la inferencial hace estimaciones o inferencias para la toma de decisiones. ¿Ya? Entonces, este es como un resumen de las dos anteriores. Tome muy en cuenta que habrán preguntitas sobre esto. Puede ser que yo le ponga en la definición y le diga a qué tipo de estadística corresponde, si es descriptiva o si es la inferencial, o hagamos una correlación a la estadística descriptiva, cuál le corresponde. Entonces ya tenemos que esta recolecta información, lo agrupa, lo presenta, lo analiza, interpreta los datos de una población. Mientras que la inferencial hace estimaciones, proyecciones, ¿no? Mediante el uso de las probabilidades para la toma de decisiones. Vamos a trabajar entonces con esta estadística. Ustedes ven cómo va de lo macro a lo micro. Voy bajando un poquito más. En esta descriptiva decimos que esta es parte de la estadística general. Se caracteriza por la recolección de datos. Vamos a recolectar datos. Vamos a agruparlos esos datos. Ya vamos a ver la forma de agrupamiento que nosotros le llamamos tabulación de información. Presentamos en unas tablas o gráficas estadísticas y luego esas analizamos y las interpretamos. No, de esta información va a ser obtenida de una población y aplicando una muestra. Ese va a decir la estadística de tipo descriptiva. Vamos a otra. Aquí es importante indicarles, señores, señoritas estudiantes, cuál es el proceso estadístico que generalmente se lo aplica y tomando como referencia la metodología de la investigación. Pero empezamos nosotros haciendo cuando, bueno, incluso voy de la mano con una asignatura que ustedes recibieron, les decía, investigación científica. Y ustedes para levantar cierto tipo de información aplican un tipo de proceso. Primero, recopilación. Esta consiste en obtener todos los datos relacionados con el problema, motivo de estudio. A ustedes les indicaron que es importante primero plantear un problema y mediante ese problema plantear el tipo de instrumento, ¿no? Que vamos a utilizar para establecer si realmente ese es el problema. ¿Cuál sería el instrumento que utilizaremos? Un cuestionario, una guía de entrevista, unos informes, unas memorias, etcétera. Aquí nosotros recurriremos y hablaremos despuesito sobre las fuentes de tipo primarias y las fuentes de tipo secundarias, ¿no? Que en investigación ustedes ya lo vieron. Una vez que recolectemos, procedemos a organizar la información. Aquí consiste en realizar una crítica, una corrección, una clasificación. Le llamamos también una depuración, o sea, una limpieza, porque muchas de las veces cuando aplicamos mal la investigación, aplicamos mal el instrumento, a veces hay información, me disculpe la expresión que voy a decir, información basura. Y lamentablemente tenemos que depurar cierto tipo de información que no nos va a servir, más bien nos está haciendo un peso. Por eso empezamos a hacer eso, ¿no? A clasificar bien la información, a tabular la información de datos obtenidos del paso anterior. Y una vez que hemos organizado, de acuerdo a lo que está estipulado, presentamos la información. Hagamos el uso de algún programa. Si yo quiero manejar el Excel, me va a ayudar como una herramienta clave para hacer este tipo de presentación de la información, ¿no? Puedo trabajar con el SPS, entonces depende un poquito del tipo de programa que yo quiera aplicar. O manualmente, sí, manualmente que también puede aplicar. Entonces, los datos deben colocarse en un orden lógico que revele rápidamente y fácilmente el mensaje que contiene. La presentación se lo puede hacer a través de gráficas estadísticas. Una vez que tengamos la gráfica, procedemos a hacer un análisis. Ustedes ven que el análisis parte de lo particular a lo general. Consiste en descomponer el fenómeno en partes. Luego lo examinamos cada una de ellas con el objetivo de poder explicar, tener una explicación más amplia, ¿sí?
en su mayoría, utilizando muchas de las veces, cuando ya se aplica una investigación de tipo experimental, cálculos matemáticos. Y por último, de ese análisis, hacemos una interpretación, que es un proceso de tipo mental, mediante el cual se encuentra un significado más amplio de los datos estadísticos con el objeto de llegar a conclusiones para la toma de decisiones y la solución de problemas. ¿Qué significa esto? Muchas veces en el análisis que pongamos en la presentación. En la presentación tuve una gráfica que me indicó que el 40% de personas prácticamente ganan menos de tal sueldo o salario. Analizo ese 40% a qué se debe y le interpreto el porqué de ese tipo de información, ¿no? Entonces, eso lo aplicaremos ya en un ejercicio práctico, el análisis y la interpretación. Vemos entonces, esto es parte de lo que vieron en un momento de investigación. Aquí les decía, como uno de los métodos estadísticos, recurro a dos fuentes, las fuentes de datos, ¿sí? Las fuentes de datos. Para estudiar un determinado, perdón un momentito, le voy a grabar la primera que estuvimos con ustedes viendo, un momentito, y continúo con la clase. Un ratito, por favor. Un momentito, solo dejo grabando con ustedes. Acá. Eso. Y estadística. Listo. Vamos a continuar. Entonces les decía, aquí nosotros vemos que las fuentes de datos, buscamos qué fuentes de información son las que nosotros podemos tener al alcance. Para estudiar un determinado comportamiento o característica existente dentro de un conjunto de elementos que integran una población, es importante que usted recurra a algunos tipos de fuentes de información. Aquí nosotros podemos visualizar que pueden considerarse en hacer que usted haga un censo o una muestra, ¿sí? Y veremos que, de acuerdo a este tipo de censo o muestra, actualmente estamos con un censo de población y vivienda, ¿ya? Ese censo en el que se investiguen a todos y cada uno de los elementos. ¿Qué significa? Que, de acuerdo a esto, en Ecuador, todos debemos ser censados. Nadie se debe escapar en ese tipo de investigación que está haciendo para tener una información real de lo que somos, del número de ecuatorianos que estamos actualmente tenemos. Cuando usted aplique la palabra censo, significa que usted debe aplicar a todos, ¿sí? En cambio, cuando se aplica una muestra, en esa muestra es un subconjunto de una gran población, que son escogidos al azar, ¿no? Y de modo tal que ellos sean representativos. La palabra no se olvidará, que una muestra es representativa. Es decir, que lo que yo obtenga de la muestra, lo que antes hablábamos en el caso de nuestros presidente y vicepresidente cuando eran las elecciones, decían que se hizo una muestra representativa a través de un boca de urna, exit poll, ¿no? Fuera de urna. Y se había aplicado que de la muestra que aplicaron ellos, sacaron al tal candidato que él gana como presidente y el candidato B queda como segundo lugar. Y se había hecho una muestra representativa, que significa que si de esa muestra salió ganador, de la población también serán los mismos datos, por eso es representativo. Estadísticamente hablando, el tamaño de la población se denota por la letra N. Vamos a trabajar con ustedes de población, letra N mayúscula, y de la muestra, la N minúscula. Vamos a trabajar los dos tipos de letras, ¿no? Para población, N mayúscula, y para muestra, la N minúscula. Otra fuente es la observación. Muchas veces en el momento de un estudio es importante conocer si los datos provienen de una población o de una muestra, permitiendo así determinar el lineamiento del estudio a realizar. Aquí vemos población, estadística descriptiva, muestra, estadística descriptiva y también la inferencial.
Ya vamos a ver. En una población, voy a escoger si es de tipo finita o infinita. Sigo utilizando la estadística descriptiva. Pero cuando calculo la muestra, van a ver que voy a trabajar muestras cuando la población es finita y muestras cuando la población es infinita. ¿Sí? Ahí aplico parte de la estadística descriptiva y parte de la estadística inferencial. Vamos a trabajar sobre esos dos tipos. Le coloquemos con un colorcito que le visualice mucho mejor. Ahí tenemos, ¿ya? Entonces, ahí trabajaremos en una muestra y en una población. Acordarse, en población solo estadística descriptiva. En muestra, tanto la descriptiva como la inferencial. ¿Ya? Entonces vamos luego a hacer con aplicaciones de ejercicios. Inge, ¿podría Dígame. repetir, por favor, qué era la población y la muestra infinita o finita? Ya. Esto de la población vamos a hacerle despuesito con la temática que voy a trabajar, pero aquí ya les doy algo. La población puede ser de tipo finita o la población puede ser de tipo infinita. Ya les voy a dar luego qué significa cada una de ellas. Lo que queremos aquí es que al observar en poblaciones se aplicará la estadística descriptiva y en muestras se aplicará descriptiva y la inferencial. Las dos. Voy a hacer el uso de ambas. ¿Ya? A pesar que con ustedes no habremos visto ya la inferencial, pero voy a darles algunos puntos claves de la inferencial que le utilizo parte de la muestra. Vamos a utilizar algunos términos en muestra. Las características a las cuales se refieren los datos. Aquí voy a trabajar algo importante. La palabra atributo relacionado con la variable. Ustedes tienen que tener un tipo de variable o atributo de estudio. Dice, a ver, yo quiero averiguar sobre la edad de los estudiantes del segundo nivel. Para mí la variable es edad o el atributo es edad. Pero esa edad puede ser una variable de tipo cualitativa o de tipo cuantitativa. Es lo que vamos a ver, la diferenciación. Y esa variable de estudio, si fuese cualitativa, puede ser nominal u ordinal. Al hablar de cualitativo, hablamos de cualidad o característica e incluso calidad. ¿Sí? La cualidad de usted le ponía antes cuando nos enseñaban en las escuelitas, puede usted ponerle a un objeto si es blanco y negro, si es resistente, si es bonito, ¿no es cierto? No, es la cualidad, ¿no? O la calidad en resistencia, resistente o no, hablamos de calidad. Pero hablar de una variable cuantitativa, hablamos de tipo discreta y hablamos de tipo continua. De esto voy a hablar en este momentito. Vamos a ver la variable con sus dos elementos de clasificación cualitativa y cuantitativa. ¿Sí? Y aquí van a ver parte de uno de los deberes que voy enviando y parte de una evaluación que va a haber. Empecemos con el atributo. El atributo constituye la característica a la que se refieren los datos. ¿Ya? La característica que se refiere un dato. Como los atributos varían de miembro a miembro, es decir, de uno de observación, un estudiante a otro estudiante, de un objeto a otro objeto, se denominan, por lo tanto, variables. O sea, cada uno tiene una característica del objeto de estudio, la persona, el objeto, el material, el producto, ¿no? Ese es el objeto de estudio. Entonces, como cada uno tiene algo que varía entre un miembro a otro, por eso se le denomina variable. ¿Y qué es la variable? La variable es toda magnitud, acordarás, señores estudiantes, es toda magnitud que está dispuesta a cambiar de valor. Esto le voy a subrayar. Es una magnitud que está dispuesta a cambiar de valor. ¿Ya? Si hablamos en edad, esta tiende a cambiar de valor. Cada año va teniendo un poco más, ¿no es cierto? ¿No? Los años de una persona. Entonces, entre usted, señorita, y otro señor, tienen diferente tipo de edad, ¿cierto? No, tienen diferente tipo de valor. De un grupo de 10 estudiantes en edad, puedo sacar los que tienen edad de 40 años, tantos. Los que tienen de 30 años, tantos. Entonces, la variable para mí es edad.
¿no? Es una característica, puede ser cualitativa o puede ser cuantitativa, que puede tomar diferentes valores para cada uno de los elementos de un grupo. Puede tomar cualquier valor para cada elemento de un grupo. Entonces, yo en el aula escojo a los estudiantes y le digo, a ver, señorita, ¿qué edad tiene usted? A ver, señor, ¿qué edad tiene usted? Son parte de mi grupo, mi conjunto segundo, tengo de seguridad. Entonces voy sacando, asumo diferentes tipos de valores de una misma variable. Si en algún caso la variable toma el mismo valor en una situación, entonces se denomina constante. Acordarse, ¿no? Entonces, en algunos casos, en las empresas, hay una constante de la que se maneja que los productos salgan. Por ejemplo, peso, ¿ya? Tamaño. Hay una constante, dice, todos deben ser el mismo tamaño del producto. Entonces, 100 productos deben salir del tamaño tanto. 100 productos deben salir del peso tanto. Ese se llama constante. Pero para mí la variable es peso, por ejemplo. Pero como son el mismo valor en todas, es una misma constante. ¿Estamos de acuerdo, señores? Entonces, eso hay que tomar muy en cuenta en lo que estoy hablando. En las empresas no puede ser que yo fabrique, pongamos que sean sillas, y la silla tiene un peso específico, un tamaño específico, ¿no es cierto? No, y ese es, para todas deben ser igualitas. Si es que una se sale de eso, está saliéndose del nivel de control y ya no está bien el proceso. Entonces, es una variable para mí, puede ser peso, qué sé yo, distancia. Bueno, estoy tomando en cuenta algunos elementos como variables. Pero la variable que tenga un mismo valor es constante. ¿Ya? Aquí he colocado cualitativo y cuantitativo. Lo cualitativo implica cualidad o calidad. Lo cuantitativo implica cantidad o magnitud. Cantidad o magnitud. Verá que yo voy a seguir hablando, en muchos casos no le digo, calcule la magnitud, calcule la cantidad, determine la cualidad o la calidad. Continuamos. Aquí encontramos los dos tipos de clasificación, variable cuantitativa y variable cualitativa. La cualitativa son aquellas que únicamente se pueden describir, como por ejemplo, color, sabor, tipo de medicina, entre otras. Ese es de cualidad. La cuantitativa son aquellas que se pueden contar y medir. Contar y medir. El porcentaje y cantidad de hijos que se tienen. Podemos contar y medir. ¿De acuerdo? Entonces, es una variable de tipo cuantitativa. ¿Puedo contar el número de sillas fabricadas o elaboradas? Sí puedo contar, ¿no es cierto? No, hablamos en número de sillas que se han elaborado. El volumen de sillas, ¿ya? Entonces, puedo contabilizar. Aquí tenemos otro elemento que se ha colocado sobre la clasificación que es de tipo cuantitativo. Vamos a trabajar en el tipo cuantitativo lo que le llamamos escala de tipo numérica. Voy a colocarle un colorcito para que le puedan visualizar. Parece que el color blanco no le ve muy bien y le vamos a ir colocando de esta manera. ¿Ya? Voy a trabajar la variable de tipo discreta y la variable de tipo continua. Hace un momentito dije lo cuantitativo se puede clasificar en discreta y en continua. Cuando hablamos de tipo discreta, los datos que se obtengan de un objeto de estudio deben ser cantidades exactas, ¿ya? Cantidad exacta. Es decir, o en cifras enteras consecutivas. Cifras enteras consecutivas. Aquí le voy a ponerle de esta manera. ¿Ya? No puede ser en decimales. El número de estudiantes del cuarto nivel. A mí me da el número de estudiantes 1, 2, 3, 50. Son cifras exactas. Cuando yo hablo de esto, yo le pregunto qué tipo de variable es, si es variable discreta o es variable continua. Si hablamos del tipo discreta, yo estoy diciendo que admite solo cifras enteras, siendo un tipo de variable que pertenece a las cuantitativas, lo estoy diciendo que es de tipo discreta o de cantidad exacta. No pueden existir 12.5 estudiantes, sino 12 o 13 estudiantes. Eso significa la de tipo discreta.
Cuando hablamos de tipo continua, en cambio, esta representa una característica que puede tomar cualquier valor numérico. Ahora sí podemos hacerle con cifras decimales, no hay ningún problema, y vamos viendo cuáles de ellas pueden ser. Dice, la edad de los alumnos del quinto nivel. Yo puedo colocar una edad, por ejemplo, ¿no? Supongamos, voy a abrir luego una hojita en Excel, ¿no? Dice, la edad puede ir desde los 16, 17, 18 a 30 años en los alumnos y se los puede expresar en años, meses y días. Se los puede colocar. Entonces, ahí yo puedo colocar a un alumno que tiene 15,2 años, ¿sí? Y en la matemática le expresa así. Yo puedo trabajar estos 15,2 años y sacarle años, meses y días, matemáticamente hablando, ¿no? Entonces, sí admiten valores con cifras decimales. A este le llamamos variable de tipo continua. La estatura, ¿se lo puede medir con cifras decimales, señores estudiantes? ¿Qué dicen? Sí, ¿Ya? Entonces también sería un tipo de variable continua, ¿no es cierto? ¿No? Entonces yo sí, puedo decir una estatura de tantos metros, coma unos cuantos centímetros. Puedo calcular de esa manera. ¿De acuerdo? Entonces sí puede ser. El peso también puede ser una variable de tipo continua, señores estudiantes. sí, Correcto, ¿no? Entonces, eso quiero que vayan diferenciando. Cuando es una discreta y cuando es una continua. ¿Hasta aquí algún problema, señores estudiantes, entre las dos? clarito está. Ya, entonces tenemos tipo de variable cuantitativa. Vamos a la siguiente. Ahora voy a hablar sobre las variables de tipo cualitativas. Le puse la de tipo nominal y le pongo la de tipo ordinal, las dos que hemos clasificado. Cuando hablamos de la nominal, en el que no se tiene un orden preestablecido, solo coloco por nombres, por eso hablamos cualidad o calidad. El color de cabello. Yo puedo colocarles de un grupo de señoritas el color de cabello sin ningún tipo de orden. Puede ser un color negro, puede ser un color rubio. Entonces voy colocando, no estoy diciendo las que tienen primero o segundo, no. Puedo sin ningún tipo de orden. ¿Ya? Clasifica las variables en categorías descriptivas mutuamente excluyentes, no tiene que ver lo uno con lo otro. Es decir, se les puede asignar un número para expresar clases diferentes y no para establecer relaciones de mayor a menor. Yo puedo ponerle para organizarme mucho mejor, ¿no? Puedo colocarle, dice, a ver, en color de cabello, pongo 1 negro, 2 rubio, 3 y voy colocando, pero no hay orden, solo estoy organizando. Y eso lo estoy llamando, ¿qué? Nominal. Como estoy colocando un tipo de color, una característica de ese tipo de variable, es de tipo cualitativo, pero nominal. Usted mismo dice, no tiene orden. Las moneditas puedo colocarlas sin ningún tipo de orden. Sí, no hay ningún problema, solo pongo la característica de la moneda. ¿Ya? Del tipo de envase que fabrique, del tipo de envase que lo haga. Pues voy a colocarle sin ningún tipo de orden, puedo hacerlo. En cambio, cuando digo de tipo ordinal, aquí sí tiene que ver qué orden, ¿ya? Dice el que se tiene en un orden preestablecido. Por ejemplo, vemos que en un censo de población hay estratos sociales o clases sociales, ¿no es cierto? No. Entonces ya vemos, puedo clasificarles por orden de un estrato social, clase alta, media, baja, ¿no es cierto? No. Ustedes están clasificando un tipo de estrato. Se clasifican de una forma de interpretación jerárquica. Cuando yo hablo, por ejemplo, el nivel jerárquico de una empresa, va directivo, ejecutivo, ¿no es cierto? No. Puedo colocar nivel de apoyo, asesor, operativo. Hay un cierto tipo de orden por niveles jerárquicos. ¿De acuerdo? Entonces puedo clasificar. Puede ser un ejemplo, por ejemplo, digamos que sea una competición en fútbol mismo, ¿no? El que quede en primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, eso es un tipo de variable cualitativa nominal u ordinal. ¿Qué creen, señores estudiantes? Ordinal. Ya, muy bien, ordinal, porque ya estamos dándole cierto tipo de orden, ¿no es cierto? No, orden. De acuerdo a los que van ganando, campeón, bicampeón y así, ¿no? Les vamos colocando ese tipo de ordinal. ¿De acuerdo, señores? Entonces,
Eso quiero en la parte de tipo cualitativo. Continuamos un poquito más. Sí, siempre que la aplicación me dice de los 40 minutos, yo les diré, ya mismo se acaba y descansamos un poquito. ¿Sí? Nivel de medición, vamos con las, ahora tengo aquí, también tengo un poco más, solo de la explicación anterior nomás, ¿no? Estos puntos que subrayé son los anteriores, pero aquí es un pequeño resumen. El nivel nominal no existe un orden específico entre las clases. Ejemplo, se cuentan cuántos hombres y cuántas mujeres asisten a determinado evento, o cuántas mujeres, cuántos hombres existen en determinado evento. No hay orden, por favor. El nivel de tipo ordinal, aquí se hablan por jerarquías, ¿sí? Una categoría es mayor que otra. Por ejemplo, a ustedes en las calificaciones, excelente, muy bueno, bueno, malo, regular. Bueno, no, le ponen de esa manera y le estamos dando cierto tipo de jerarquía o categoría, ¿ya? Entonces, esto es otro elemento que de lo anteriormente visto. Pero ahora sí hablamos un poquito de otros niveles también que se los aplica, que está un poquito fuera de las dos clasificaciones anteriores. Puede salir esto en una pregunta del examen, ¿sí? También tenemos niveles de intervalos, que al cierto tipo de variable que ya hemos utilizado, ordinal, nominal, también le podemos ponerle con intervalos. Cuando se incluyen todas las características del nivel ordinal, ¿se acuerda que hablábamos ordinal por orden, no es cierto? No, que tenemos, le podemos darle cierto tipo de intervalo manejado como en este ejemplo. Me interesa directamente el ejemplo. Aquí tenemos niveles sociales, alto, medio y bajo. Le hemos dado cierto grado de jerarquía, pero de clase alta le hemos colocado un intervalo que va de menor a mayor. Nivel menor, 5,000 a 10,000 dólares. Media de 200 a 3,000 dólares. Y baja de 50 a 100 dólares. Le hemos dado un tipo de intervalo a este tipo de nivel ordinal, le hemos colocado. Es decir, le estamos complementando a este nivel. Se puede presentar este tipo de caso. Te diría entonces, en esta partecita me está dando el nivel de tipo ordinal y aquí con intervalo. Simplemente con intervalo. Y ya tendríamos estos elementos. Si voy a trabajar con nivel de razón o cociente, me voy un poquito acá abajo. Con el ejemplo me interesa, ¿no? Ustedes ven que el mismo tipo ordinal, calificaciones, sobresaliente, muy buena, buena y regular. Le hemos dado al intervalo también un cociente. El sobresaliente debe tener 9 sobre 10 a 10 sobre 10. El cociente significa un numerador y un denominador, ¿no es cierto? No. 9 sobre 10 a 10 sobre 10. El de muy buena va de 7 sobre 10 a 8 sobre 10. El de buena va de 5 sobre 10 a 6 sobre 10. Y el de regular va de 3 sobre 10 a 4 sobre 10. Aquí ya estamos complementando un importante. Tenemos en la primera un tipo de nivel ordinal, tiene cierto tipo de jerarquía, y aquí tenemos intervalo, y dentro de los intervalos una razón o cociente. Razón o cociente. Esto se puede presentarse en algún momento en alguno de los ejemplos. Le puedo decir, del siguiente ejemplo, ya, los niveles que se representan son A, nivel ordinal, coma, le pongo la misma respuesta, intervalo, coma, y razón o cociente. Le pongo literal A. Literal B, le voy a poner otras respuestas diferentes. Y ustedes ya pueden ir contestando que este tipo de ejemplo conlleva un nivel ordinal, por la jerarquía que tiene, un nivel le llamamos de intervalo, y dentro de los intervalos, uno de cociente o razón. ¿Estamos de acuerdo, señores estudiantes? Eso pueden toparse ustedes en ese tipo de ejemplos. ¿Ya? Entonces, por favor, van ustedes a realizar una tarea, luego les voy a indicar sobre este tipo de niveles, tanto cuantitativos como cualitativos. Hasta aquí alguna pregunta, señores estudiantes. Hemos acabado esa primera parte de los niveles manejados a nivel de variables cuantitativas y variables cualitativas.
Bueno, vamos a ver aquí algo muy importante. Continúo un poquito con la metodología de la investigación, que es parte o es un elemento primordial para la estadística. Ustedes cuando vieron metodología de la investigación, nosotros recurrimos a algunos tipos de técnicas aplicativas, técnicas de investigación y algunos instrumentos de investigación. ¿Alguien me puede decir una técnica de investigación que ustedes aprendieron ya? Una de ellas, cualquiera. La documental sería una. ¿Ya? ¿Cuántos? Ya, le voy a poner aquí y ustedes me van dando los datitos. Perdón que les voy a... Un ratito me salgo de esta presentación, pese que ya mismo se va a acabar. Por favor, se cierra un momentito, unos minutitos, descansamos un poco, les vuelvo nuevamente a enviar el otro link. ¿De acuerdo? Ya. Salgo un momento de esta y voy a colocarme aquí para irle sacando una información de ustedes. Ya. Déjenme ubicar una hojita. Ya. Me decían, las principales técnicas de investigación. Voy a anotar aquí. Una me dijo, ¿cuál, perdón? Una técnica. Documental. Ya voy a, Documental ya muy bien. ¿Cuál más? Otra técnica. de campo. Ya voy a colocar muy bien. ¿Qué más tenemos? Experimental. Ya, experimental Exploratorio. y el exploratorio. Ya. No se preocupen. Verán que yo voy a tomar en cuenta lo que ustedes tienen, ¿no? Cuidado que no me voy contra el profesor. Mucho cuidado. O sea, a mí me gusta que ustedes actúen de esa manera. Vamos a ver lo siguiente. Las técnicas que ustedes han manejado comúnmente, ya me va a quedar un minutito. Sí, por favor, nos volvemos nuevamente a unirnos desde esta explicación. Sí, se va a cerrar dentro de un ratito. Ya. Esperemos un momentito, ya se cierra, les vuelvo a dar un nuevo link. Descansar un poquito. Haz eso un momentito, preparen bien el cafecito y ya vamos a continuar trabajando. Ya se cierra.